Buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a continuar entonces con el tema que estábamos tratando en otro video, que es el matrimonio, divorcio y un nuevo matrimonio, si es que de acuerdo a la palabra de Dios es posible o no. Bueno, en Mateo capítulo 19, verso 8 leemos: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ellos están alegando sobre Deuteronomio 24, en donde ellos citan, los fariseos, que Moisés mandó darle carta de divorcio, y el Señor dice: Moisés os permitió, pero al principio no fue así. Tenemos que recordar que cuando dice Moisés os permitió, no es Moisés solo de sí mismo, sino que es lo que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Pero dice, al principio no fue así. La voluntad de Dios no es de que el matrimonio finalice estando vivos los cónyuges. Pero tenemos, como había mencionado en otro video, el tercer tiempo. El tercer tiempo es Cristo hablando sobre el tema, y Él dice: y yo os digo. Es Él, y Él es Dios, el Dios que instituyó el matrimonio. Cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera, ya dijimos, es cualquiera en el mundo, no importa nacionalidad, porque el matrimonio fue instituido antes de que existiera Israel, y entonces vale para todos los matrimonios el pensamiento de Dios, lo que Dios dice, quien diseñó el matrimonio. Cualquiera que repudie a su mujer, hay una excepción a ese mismo cualquiera, dice, salvo por causa de. La pregunta original fue: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor es: no por cualquier causa. Hay una sola causa por la cual es lícito, y es causa de fornicación. La palabra es porneia, y no se limita solamente al pecado sexual de solteros. La palabra porneia es una palabra amplia y abarca a todos los pecados sexuales. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la pregunta que estaban haciendo los fariseos no era sobre un soltero o sobre dos solteros que habían tenido relaciones sexuales. La pregunta de los fariseos era si era lícito repudiar a su mujer. Cuando dice a su mujer, se refiere a su esposa de tiempo, madre de hijos, con quien estaba el hombre casado. Entonces, la respuesta es hacia esa pregunta, y el Señor dice: salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación abarca la prostitución, el adulterio está incluido dentro de la palabra fornicación, la pedofilia, la homosexualidad, todos estos pecados sexuales que la misma Biblia prohíbe, que el mismo Dios prohíbe, entran dentro de la palabra fornicación. Entonces, lo primero que se menciona es el repudio o divorcio, se menciona una excepción, se menciona también un nuevo matrimonio, porque el Señor Jesús dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra. ¿Qué pasa con esta persona? Comete adulterio. Pero la excepción es el que repudiare a su mujer por infidelidad sexual. Ahora, como los discípulos estaban más familiarizados con la posición, porque eso es lo que se estaba practicando en Israel, del rabino Hillel, y Hillel enseñaba de que era algo más trivial, Deuteronomio 24, y que se podía repudiar casi por cualquier causa, porque le quemó la comida, porque lo miró mal, porque ahora a este hombre le interesa otra mujer. Entonces, casi por cualquier causa, según este rabino Hillel, se podía dar carta de divorcio de acuerdo a lo que él interpretaba de Deuteronomio capítulo 24. Entonces, como también se estaba practicando esto en los tiempos del Señor Jesús, y también los discípulos estaban familiarizados con esto, ellos le dicen: pero
solamente, bueno, no dicen eso, ¿verdad? Pero es el pensamiento de ellos, solo por causa de infidelidad, es el pensamiento que queda en ellos. Y entonces dicen ellos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a, a quienes es dado. ¿De qué está hablando acá el Señor? Porque luego dice él, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto tiene que ver con el don de continencia. Y saben, mis estimados, solamente los varones o mujeres que tienen el don de continencia son las personas que deben estar solas. Toda persona que no tiene don de continencia, no digo ya mismo, pero debe de buscar un compañero, una compañera. Acá el Señor Jesucristo dice, estamos hablando, o el Señor está hablando con ellos con respecto al repudio, y por eso dice el Señor, no toda persona es capaz de vivir sin una esposa. Pues hay eunucos, dice, que nacieron, y esto tiene que ver con algunos problemas en los genitales, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, esto es algo que sucedía, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos, esto es una decisión voluntaria, por causa del reino de los cielos. Ahora, el que es hecho eunuco voluntariamente, de acuerdo a la palabra de Dios, lo es porque tiene o porque recibió lo que se conoce como el don de continencia. ¿Cómo sabemos que tiene que ver con haber recibido un don? Porque dice el Señor Jesús, el que sea capaz de recibir esto, no todos los hombres, que lo reciba. Entonces, el varón tiene que estar con su esposa y honrar a su esposa, honrar a Dios durante toda su vida. A no ser, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseña, que haya una causa legal, y la causa legal es la que Él mismo señala cuando dice, a no ser que sea por causa de fornicación. Es una causa por la cual el Señor permite el repudio, y recordemos que el repudio tiene que ver con un divorcio, y el divorcio también tiene que ver con el paso siguiente, que es el nuevo matrimonio, en donde no es la persona inculpada de pecado. Es un permiso que Dios da para las personas en esta situación. Recordemos también de que no todo matrimonio en donde ha pasado una situación de este tipo debe de terminar en divorcio. Creo, y creo que es correcto decir, que debemos de creer en la restauración del matrimonio, pero no siempre se puede. Entonces, para los casos en donde no se puede, porque la persona ya ha hecho una nueva vida, porque tiene otros hijos, porque, en fin, hay otros casos, como por ejemplo el que encontramos en 1 Corintios 7:9, dice, pero si no tienen don de continencia, es lo que estábamos diciendo hace rato, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre o la mujer eh, tenga que estar viviendo una vida de sufrimiento cuando no recibió el don de continencia. Si no tiene el don de continencia, debe de buscar estar con su compañero o su compañera. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Esto no es adulterio. Esto que está hablando acá el apóstol Pablo tiene que ver con otras situaciones, puede ser con pecado también,
puede ser con maltrato, puede ser con incompatibilidad, pero no está hablando de adulterio. Recordemos que no hay contradicción entre lo que dice el Señor Jesús y lo que dice Pablo. Luego está el otro caso, dice, y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero si el incrédulo dice se separa, sepárese, pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Bueno, tenemos otra escritura, no voy a entrar ya mismo en 1 Corintios, pero en Romanos 7:1, por ejemplo, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muchas veces se utiliza este pasaje para enseñar que mientras los cónyuges vivan, no importa cuál sea la situación, simplemente no puede haber un divorcio y no puede haber un nuevo matrimonio. Pero la cuestión es que este pasaje lo que hace es señalar lo correcto y lo incorrecto, señalar lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que está bien? Lo que está bien y lo correcto es que el matrimonio, debido a que hay una ley que los une, sea para toda la vida. Si uno de los cónyuges muere, entonces el otro cónyuge estará libre. Eso es lo correcto. Y lo incorrecto es que estando vivo el marido, es lo que dice acá la palabra, la mujer se intente o se una con otro marido. Eso está mal. Así también hay leyes que indican esto está bien y esto está mal. Obviamente, la contraparte, lo opuesto está mal, no se debe de hacer. Pero este pasaje no explica lo que sucede cuando ya ha acontecido el pecado. Simplemente está señalando lo que está bien, lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, pero no está explicando lo que sucede con, por ejemplo, la persona inocente en un caso de infidelidad. Pero hay otros pasajes como los que ya hemos visto que sí lo hacen. Entonces, este pasaje lo que señala es lo que debe de ser como el ideal, y este pasaje señala que una persona es libre de su marido o de su esposa de acuerdo a lo correcto cuando ocurre la muerte. Y este pasaje señala lo que no se debe hacer y tiene que ver con el adulterio. Una cosa más, un ejemplo simple. Si en una mesa yo tuviera 7 naranjas, todas son para hacer alimento, pero yo dijera, de estas 7 naranjas, o de estas naranjas, 5 son para Juan, un ejemplo, para Juan, estas 2 son para mí. Todas las naranjas obviamente tienen el propósito de ser para alguien, pero hay una excepción y es lo que el Señor también señala: cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de. Entonces, de este modo también podemos entender de que, de acuerdo a lo que el Señor enseña, no es la voluntad de Dios el repudio. Hay una causa en donde Dios permite, hay una excepción, y por eso es que se señala los pasos o el orden donde dice el Señor: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra en un segundo matrimonio, está cometiendo adulterio, salvo con excepción de quien repudiare a su cónyuge por esta causa. Entonces el orden es
repudio, nuevo matrimonio, adulterio, salvo que fuere repudio por la causa justificada, que es inmoralidad o infidelidad sexual, y luego del repudio un nuevo matrimonio, y en este caso no es contado como pecado. Bueno, mis hermanos, hay mucho más que se puede hablar sobre el tema, solamente quería compartir un poco más, un poco de exégesis de estos pasajes. Que el Señor Jesús les bendiga mucho, les dé luz también, porque hay escrituras que no son tan fáciles, hay situaciones que son difíciles. La palabra de Dios sí tiene la respuesta, es cuestión de profundizar, de leer, de pedir al Señor que nos dé luz. No se trata de justificar nada, no importa el pensamiento del uno o del otro, lo que importa es el pensamiento del Señor Jesús, y debemos de llegar a entender lo que realmente Él enseña. Digo esto porque muchas veces, tanto de un bando como del otro bando, se tiene ya un pensamiento en la mente y se va a la Biblia con el propósito de buscar justificar el pensamiento, y eso está mal. No tiene que ser así nuestro proceder. Nosotros tenemos que buscar primeramente entender lo que Dios dice, y una vez con la Biblia entender y entonces recién formar el pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón. No como otros hacen, ya tienen el pensamiento primero y luego van a la Biblia a querer justificar con ella su forma de pensar. Que el Señor Jesús les bendiga mucho. Si en algo más puedo ayudar, acá estoy, con mucho gusto. Hasta luego.